El nuevo arzobispo primado de Colombia, Luis José Rueda Aparicio, habló con Quién y Qué sobre su infancia, su vida pastoral y su llegada a la capital. Usted estudió primaria y bachillerato en San Gil. ¿Cómo se llamaba la institución donde usted estudió? Bueno, yo hice la primaria en 5 escuelas de San Gil y el bachillerato en el Colegio Nacional San José de Guanetá integrado. Muy bien. Después, en su formación, fue a Roma. Parece que Roma lo atrajo desde muy temprano en la Academia Alfonsina. ¿Qué es teología moral para nosotros los desconocedores? La teología moral es un área de la ciencia teológica que trata el tema de la conciencia, el tema de la bioética, el tema de la ecología, de las comunicaciones, de lo social. Monseñor, un repasito. A ver, usted inició su vida sacerdotal por allá en Albania. Un recuerdo de Albania. Un recuerdo que era la última parroquia de Santander en límites con Boyacá, de tal manera que el solar de la casa cural quedaba en Boyacá, cerca a toda esa zona de Otanche, Muso, Coscuez, y que ahí salía uno por el Alto de Saboyá y llegaba a Chiquinquirá todas las semanas a hacer mercadito para llevar hasta la casa, y que la parroquia de Albania es una parroquia que me enseñó a mí a ser párroco, porque uno en el seminario se prepara, pero cuando aprende a ser párroco es con el pueblo de Dios. Ah, pero qué maravilla. O sea que la diócesis de San Gil el Socorro también tiene parte en Boyacá. No, limita con Boyacá. Y ahora esa parroquia ya no es de la diócesis de Socorro y San Gil, sino de una diócesis fundada por la iglesia que se llama Diócesis de Vélez. Ah, muy bien. De ahí pasa a Curití. ¿Y de Curití qué recuerda? De Curití, que recorrimos todas las veredas a pie, visitando, encontrándonos con las comunidades, y que el anterior párroco, que era un sociólogo que había estudiado sociología en Europa, en Bélgica, había hecho un trabajo organizativo de base muy bonito. El padre se llama Samuel González Parra, todavía existe, y él me entregó una parroquia muy organizada con muchos líderes laicos. Ah, pero eso sí es una maravilla, porque es un trabajo apostólico, un trabajo de catequesis, digamos, muy amplio. Y ahí usted pasa a Pinchote, es como se llama, ¿no? Sí, Pinchote, pero después de Curití pasé a los estudios en Roma, en la Alfonsiana. Después vine a trabajar varios años en el Seminario Mayor de San Gil, y luego, siendo formador en el seminario, combiné siendo párroco de Pinchote, que es una parroquia muy cercana a San Gil. Pinchote, lo recuerdo mucho, es la tierra de la heroína Antonia Santos, y ahí vivimos el cambio de milenio. Y el cambio de milenio lo vivimos con muchas peregrinaciones, o sea, una espiritualidad en camino con las comunidades. Una maravilla eso, porque definitivamente es una tierra donde, por supuesto, por ser la tierra de la heroína, me imagino que el nacionalismo, el querer a Colombia, se siente en todos sus habitantes. Y ahí usted pasa a Mogotes, un municipio muy reconocido de Santander. Sí, Mogotes es un municipio muy grande. Yo allí no fui párroco, sino vicario parroquial. Ya al final de mis 2 años, el obispo me nombró párroco, pero trabajaba con un sacerdote y era una comunidad muy extensa, de 56, 57 veredas, algunas sin energía eléctrica, sin carretera, pero allí llegábamos a pie o a caballo a visitar, a quedarnos con las familias, a evangelizar, y fue una comunidad que me enseñó el camino de trabajar por la paz en medio de un ambiente de violencia que se vivía allí. Después usted de Mogotes pasa a una tierra donde veo que lo empiezan a tratar bien, porque uno llegar de párroco a Barichara ya es un premio grandioso. Todas las parroquias son un premio, todas, Albania y todas, pero Barichara es muy bella porque el párroco anterior había realizado una organización de base en las comunidades, y eso me permitió llegar a continuar, a aprender con los laicos. Y Barichara es un monumento nacional, es una hermosura del pueblo, tanto el casco urbano como las veredas. Absolutamente. Yo cada que puedo me doy mi pasito por Barichara. El que no vaya a Barichara no conoce a Colombia. Monseñor, usted estuvo de rector de un instituto fundamentalmente orientado al desarrollo campesino. ¿Por qué ese paso por ahí?
Bueno, el paso se debió a que el sacerdote que fundó el instituto y que hizo un trabajo de cooperativismo y de acompañamiento de los procesos de pastoral social en la diócesis durante 40 años, ya llegaba a su emeritud, el padre Ramón González Parra, otro sociólogo de nuestra diócesis. Y entonces pidieron una provisionalidad y por esas cosas de la vida caí ahí, pero aprendí muchísimo, me dio sensibilidad y me di cuenta que la educación de los que no pueden llegar a los cascos urbanos es una necesidad en Colombia y en todos los ambientes, en el Cauca también. Usted es nombrado obispo por el Papa Benedicto XVI. Ahora, pues muchos dicen que usted es fundamentalmente del corte, para decirlo de alguna manera, del Papa Francisco. Usted a los dos, he visto yo que en diferentes medios les destaca virtudes muy particulares y que le aportan demasiado a la Iglesia. Usted en su vida, en esa estancia en Roma, ¿tuvo la posibilidad de estar cerca de Benedicto? Sí, sí, y siendo obispo de Montelíbano, tenía yo 6 meses de ser obispo y se presentó lo que se llama la visita ad limina apostolorum Petri et Pauli, que es el momento en que los obispos van a donde el sucesor de Pedro a presentarle el informe. Y ahí pude hablar personalmente con su santidad el Papa Benedicto. Impresionante la sabiduría de este hombre. Monseñor, ¿y aprendió vallenato cuando se fue para Montelíbano? Porque usted enseñadito a las guabinas, a los pasillos, a los bambucos, allá cómo fue la cosa. Se aprende el vallenato, esas tierras sabaneras de Córdoba son muy alegres, tienen el pandango, tienen el porro sabanero, pero también tienen ese vallenato, ese sabor permanente. Y me gustaba que en muchos pueblos cuando llegaba me cantaban una canción que a mí me gusta mucho, vallenata, que es Los Caminos de la Vida. Monseñor, usted llega desde Montelíbano a Popayán. Se encuentra, yo diría, que con una de las diócesis más reconocidas y digamos, más visibilizadas por los colombianos por aquello de la Semana Santa. ¿Cómo le ha ido en Popayán? ¿Cómo le ha ido tanto con el presbiterio como con los laicos, con su feligresía? Bueno, yo me he sentido muy bien, entre otras porque el anterior obispo, arzobispo que duró 21 años, Monseñor Iván Antonio Marín López, es un hombre muy fraterno y él en su emeritud se quedó aquí a acompañarme, a ayudarme. Él ha estado caminando conmigo, todos los meses nos reunimos para distintos escenarios de discernimiento y eso me ha permitido con él estar muy cerca del presbiterio y con él estar muy cerca de las religiosas y con él aprender. Es un hombre muy sabio que me ha enseñado a entender el Cauca y a servirle con amor. Ahí uno puede sacar como conclusión de que el ejercicio que han hecho el Papa Benedicto y el Papa Francisco, pues se parece entonces a lo que usted nos pinta en Popayán, porque le pareció muy extraño al mundo como esa convivencia, pero mire usted, usted ha ejercido sin ningún problema, pero con la compañía del Benemérito. Es más, yo le he pedido siempre que me ayude, que me acompañe y le pido concepto en muchas cosas. Es un hombre que con toda la sabiduría que tiene pudiera retirarse e irse tranquilo. En este momento está siendo párroco, volvió a ser párroco, siendo arzobispo emérito y acompaña la vida de las personas aquí en Popayán. Es un amor muy grande que él le tiene a la ciudad y a la iglesia arquidiocesana. Y nos entendemos, nos acompañamos, nos ayudamos. Para mí la presencia de los hermanos mayores que han caminado, que han sufrido, que han trabajado por la iglesia, es muy importante. Allí es un pozo de sabiduría que uno no lo puede desperdiciar nunca. No, pues por supuesto, pero amor el que le tiene el Papa Francisco a Popayán y a usted como obispo al nombrarlo en ese cargo tan difícil y tan interesante y tan importante como el primado de Colombia, Monseñor. Usted ha confesado que se sintió sorprendido. Desarrólleme un poquito ese sorprendido. Bueno, humanamente la sorpresa es porque, uno, soy el más pequeño. Dos, llevo poco tiempo en el camino sirviendo. Tres, hay otros con más capacidad, con mucha lucidez, con todos los dones y carismas que uno diría si a mí me preguntaran
y me preguntaron, de hecho yo diría, mire, hay como unas ternas muy grandes de personas muy preparadas. Entonces la sorpresa, ¿por qué yo, humanamente? Pero también, no solamente en la dimensión humana, sino en la espiritual. La sorpresa que Dios da es la sorpresa que siente todo aquel que es llamado misericordiosamente, es la sorpresa que yo sentí cuando me llamaron al episcopado, es la sorpresa que uno siente cuando se descubre amado por Dios, cuando se descubre llamado por Él y retado, desafiado a la santidad. Y entonces uno siente el deseo como del profeta Jeremías, mande a otro, no me mande a mí. Monseñor, pero allá, ¿cómo es eso? En la parte ya muy humana, muy de la persona de el Monseñor Luis José, del ser humano, ¿quién lo llama a uno? ¿Quién le cuenta? ¿Quién le da la noticia? ¿O quién le pregunta si uno quiere ser o no le preguntan? ¿Cómo es eso? No, no le preguntan a uno si quiere ser, no, lo llama el nuncio que es el representante del Papa y Claro. de la Santa Sede en Colombia, lo llama a uno para decirle, el Papa le pide esta misión. Entonces empieza el discernimiento, la consulta con el director espiritual, la oración ante el Santísimo, toda ese esfuerzo de entender la voluntad de Dios y de tomar el camino de la Santísima Virgen María y de los santos para decirle sí, Señor, y entender lo que la Biblia nos dice y que el Papa nos repite. No tengan miedo, yo estoy contigo. Monseñor, y cuando usted supo esa noticia, ¿a cuál de sus hermanos llamó primero? ¿A quién le dijo, mira lo que me está pasando? Bueno, yo vivo aquí con dos hermanas. A ellas les consulté en el sigilo y también a un hermano que vive en Santil, que se llama Gilberto, que es contador público, le conté, porque con él nos une la cercanía, nos criamos juntos, somos 11 en total, pero con él nos criamos, entonces tuve la alegría de poder compartirle y de decirle, vea, esto es una misión de la iglesia, es una misión que me pide el Papa y ustedes que me conocen desde niño y conocen mi arcilla, mis errores, mis fallas, ¿qué opinan? Óigame, pero a un contador que le tiene que dar todo igual, ¿sí le saca usted emociones con una responsabilidad de esas? Pues es una emoción en Dios y ellos se emocionan porque es normal que uno como familia sienta los hechos de los hermanos y de las hermanas Claro. y de los sobrinos y demás como propios y eso le hace palpitar a uno el corazón, sobre todo si tiene fe, si uno confía en el Señor. Guía, Señor, nuestros pasos por el camino de la paz. Ese es el camino que usted ha trazado, no sé si en su diócesis de Popayán ahora, arquidiócesis, o en su vida. Es el lema de la Conferencia Episcopal Colombiana para este año, finalizando este trienio. La Conferencia Episcopal tiene un plan global de evangelización y para este año esa es la frase que tomamos. Guía, Señor, nuestros pasos por el camino de la paz, y yo me identifico totalmente con el Colegio Episcopal Colombiano, con todos mis hermanos obispos, y asumo ese lema como propio. Oiga, Monseñor, dice Monseñor Darío Monsalve, el arzobispo de Cali, que usted es un hombre sencillo, místico y cercano. Tres adjetivos muy bellos, pero muy pesados como responsabilidad. Sí, es la bondad de Monseñor Darío y de todos los obispos con los cuales hemos compartido. Yo soy obispo por mis hermanos obispos. Ellos me reciben en la conferencia episcopal, ellos me forman, ellos me van formando. Yo no puedo vivir esta vocación en primera persona singular, debo vivirla en primera persona plural, con todos mis hermanos obispos, con los presbíteros, con el pueblo de Dios, con la vida consagrada. Ayer cuando le contaba a mis compañeros de quién y qué que usted había tenido la bondad de darnos esta conversación, ellos me decían, bueno, y un sacerdote que es obispo, que es arzobispo de 58 años, ¿eso es muy joven o ya es viejo, tal cosa? Yo les decía, déjenme decirlo coloquialmente, es un sardinito para ser primado de Colombia. Monseñor, esa responsabilidad a una edad tan joven, por lo que se acostumbra en la iglesia, también es otra señal
de que el Papa Francisco quiere una iglesia vigorosa y una iglesia fuerte en la capital. Pues yo interpreto que la iglesia es joven por el Espíritu Santo, toda la iglesia es joven. Me pongo a pensar en un sacerdote que me llamó esta mañana, que fue párroco en Totoró, Cauca, tiene 96 años de edad y me habla con un vigor, con una alegría, con un entusiasmo. Yo veo en él un espíritu joven. Y me llaman algunas personas de alguna vereda del Cauca, mujeres ancianas de 85 años, indígenas, y me dicen que me apoyan. Yo siento ahí la iglesia joven, pero la iglesia joven no la hace la edad, porque puede haber personas de menos edad de pronto que no tienen ese impulso gozoso de la juventud. En cambio encuentro hombres y mujeres mayores con una gracia del Espíritu. Yo digo que la iglesia toda es joven en Cristo resucitado, que rejuvenece la iglesia con su Espíritu. Monseñor, esa explicación me gusta porque realmente no es un tema de simples seres humanos, sino que obviamente es el Dios Todopoderoso el que lo ilumina a su santidad para nombrarlo a usted como primado y obviamente va a estar cerca suyo todo el tiempo. Monseñor, dice también Monseñor Primitivo Serna, que lo quiere mucho, que usted es noble, cercano y sencillo. Lo que me llama la atención es que repite dos palabras de Monseñor Darío. Y parece ser que esa es la interpretación en general en el clero, en el sentido de que usted es un hombre sencillo, que no le gustan los protagonismos innecesarios y que es cercano a la gente. ¿Usted tiene un espíritu misionero o qué? Sí, totalmente. Y todos los bautizados tenemos espíritu misionero y la iglesia se reconoce en la misión, porque en Mateo 28 y en el final de todos los evangelios está el envío. Por ejemplo, en Mateo 28 dice, vayan y anuncien el evangelio a todas las naciones. El que crea y se bautice se salvará. Y también le dice Jesús a Pedro en el último capítulo de Juan, si me amas, 3 veces le pregunta, ¿me amas? Apacienta mis corderos. O sea, es un amor misionero. Y esa es la razón de ser de la iglesia, la misión que recibió el Hijo de parte del Padre, de salvar a la humanidad. La misión que recibe el Espíritu Santo de parte del Padre y del Hijo, de santificar y de guiar la iglesia y la humanidad. Y la misión que recibe la iglesia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de santificar. Esa es la misión y eso nos llena de alegría, de cercanía en el misterio que celebramos en Navidad, que es el Dios que puso su morada en el vientre de la Virgen María y viene a vivir con nosotros. Monseñor, yo le ruego que usted nos ilustre, hagamos un pequeño paréntesis, sobre qué significa o qué diferencias hay entre una diócesis, una arquidiócesis y en este caso que usted sea el arzobispo primado de Colombia. ¿Qué quiere decir cada una de esas de esos tres ambientes de responsabilidad? La diócesis es la iglesia particular donde hay un obispo, donde hay una configuración de iglesia con todos los servicios, presbíteros, diáconos, religiosas y laicos y un plan de pastoral. La arquidiócesis se habla de una diócesis hermana como mayor que está acompañando y que hace comunión con las diócesis vecinas. Por ejemplo, Popayán está conformada como iglesia metropolitana con Pasto, con Ipiales, con Tumaco, con Guapi y con Tierra Adentro. Es donde está el arzobispo que acompaña y se hace acompañar de los hermanos obispos para servir a una región. Y el primado de Colombia yo lo entiendo dentro de la responsabilidad que tiene el que está en la capital de la República, en nombre de la Iglesia y en la línea de lo que le dice Jesús a sus discípulos. El primero tiene que ser el servidor de todos, el hermano menor de todos, el que está disponible para lavarle los pies a todos los hermanos en el episcopado. Sin embargo, queda claro que es el primero y que es digamos, el más importante dentro de la jerarquía. ¿Eso implica alguna jefatura, algún mando sobre los obispos del país? Nunca, nunca. Fraternidad misionera es lo que significa. Y lo que significa es llevar un liderazgo sinodal, en comunión.
nunca sentirse más, ni pretender ser más que los demás, ni pretender ser dueño de la iglesia, sino hermano, fraterno, en comunión, en sinodalidad. Su Excelencia, ¿usted ya hizo la tareita o no? Mire, cuando usted nació en San Gil, era arzobispo primado de Colombia, Monseñor Luis Concha Córdoba, un bogotano que estuvo del 59 al 72. Ojo que le voy a llevar unas cuentas. ¿Qué sabe de él? Que fue cardenal, que fue un hombre servidor de la iglesia, que logró entrar en el corazón de los bogotanos y de Colombia. Bueno, después vino, usted lo sabe bien, Monseñor Aníbal Muñoz Duque, de Santa Rosa de Osos, Antioquia, que estuvo del año 72 al 84. Yo tuve la fortuna de conocerlo relativamente cercano. Un hombre enérgico, de una larga oratoria, valida de frases muy cortas que le permitían explayarse en cualquier tema. ¿Usted qué sabe de él? Que fue obispo de la diócesis de Socorro y San Gil, mi tierra, que después pasó a Bucaramanga y fue el primer obispo de Bucaramanga, que de ahí pasó a Bogotá, que se caracterizó por ser un hombre, como usted lo dice, de una oratoria directa, clara, profunda, que acompañó todo el proceso del posconcilio y que acompañó a Bogotá en ese tiempo después de la crisis de los seminarios que se cerraban y que en todo el país se cerraban y que fueron los estudiantes a vivir y estudiar en el Seminario Arquidiocesano de Bogotá, y él como buen pastor los acogió a todos y con su impronta dio a luz a muchos sacerdotes que en este momento están sirviendo en el país. Eso sí no lo sabía, que había estado de obispo en San Gil y el Socorro. Después llega un hombre que en mis recuerdos es el primer arzobispo y el primer cardenal en Colombia que se quita la sotana y se pone clériman y sale, digamos, después del Concilio Vaticano II como un hombre más metido en la comunidad. Es como una visión desde afuera. Él estuvo 10 años, del 84 al 94, y le recuerdo que nació en Génova, en Italia. ¿Qué más nos puede usted decir de él? Bueno, está hablando usted del cardenal Mario Rebollo Bravo. Sí, estoy hablando del qué pena, monseñor. Y que fue arzobispo de Pamplona, que fue de Pamplona donde recibió la llamada para venir a la arquidiócesis de Bogotá. Un hombre metido también en la realidad, acompañando el clero, acompañando la iglesia colombiana, sirviéndole y además representando a Colombia como cardenal en esa conexión desde Colombia con toda la iglesia universal. Bueno, y después viene Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, que nació en Cartago y que estuvo del 94 al 2010, es decir, algo así como 16 años. De todos los que le he mencionado, es el que más tiempo estuvo. Y ahora Monseñor Rubén Salazar Gómez, que ha estado los últimos 10 años. Descríbanos un poco a esos dos últimos antecesores suyos, Monseñor. Pedro Rubiano, un apóstol que desde cuando estuvo en Cúcuta y luego cuando pasó como arzobispo de Cali y administró temporalmente Popayán como sede vacante, se ha caracterizado por ser un servidor cercano a la realidad del pueblo colombiano. Y lo saludo allá en su emeritud. Y el cardenal Rubén Salazar Gómez, un brillante hombre de iglesia, servidor de la comunidad. La primera vez que vi a Monseñor Rubén Salazar Gómez, lo vi en la Casa de Retiros de San Gil. Lo vi con un computador portátil allá en la década de los 90, trabajando el plan de pastoral, escribiéndolo junto con un equipo de laicos y sacerdotes para su diócesis, que era Cúcuta en ese momento. Y de ahí pasó a Barranquilla a prestar un gran servicio. Fue presidente de la conferencia episcopal en 2 ocasiones. Cuando yo llego al episcopado, al colegio episcopal en el 2012, siendo yo obispo de Montelíbano y él presidente de la conferencia episcopal, sentí a un presidente de la conferencia episcopal que desmitifica todo ese cargo y que lo convierte en un hombre tan fraterno, tan hermano, sin perder profundidad y claridad, pero muy cercano a todos nosotros los obispos, y que ayudó a Colombia desde Bogotá en todos los momentos difíciles que ha tenido que asumir en esta última década, y muy firme.
y que prestó un gran servicio desde Bogotá a todo el episcopado latinoamericano, siendo presidente del Consejo Episcopal en CELAC. Bello perfil el que usted hace de quien ahora le va a entregar semejante responsabilidad. Monseñor, se dice de usted también que usted es un hombre dedicado a construir paz y reconciliación, que le gustan esas dos palabras. Reconciliarse quién con quién, paz entre quiénes. Me voy al Evangelio, porque el acto reconciliador de Dios Padre, cuando la humanidad rompe la alianza y rompe el plan de salvación, el acto reconciliador de Dios Padre es enviar a su propio Hijo para que muriendo y resucitando haga la nueva alianza. Nosotros pertenecemos al pueblo de la nueva alianza, o sea, somos fruto de una reconciliación sellada con la sangre de Cristo. Eso es magnífico y eso es inspirador y por ahí va la reconciliación. No estamos hablando solamente de una reconciliación y de una paz en línea social que tiene que ver con lo social, sino que tiene que ver en lo más profundo, en el plan de Dios que quiere hacer de la iglesia, como dice en el primer documento del Concilio Vaticano II, que es la Constitución Lumen Gentium, que la iglesia sea signo e instrumento eficaz de la reconciliación y de la comunión de la humanidad con Dios y de la humanidad entre sí. Ahí hay toda una misión señalada por el Espíritu Santo en el Concilio Vaticano II. Veamos, señor, yo le voy a pedir un gran favor, ya no lo voy a molestar mucho, no voy a abusar de su tiempo, pero la siguiente pregunta, si voy a cometer un pecado, por favor me da la solución ahí mismo, ¿listo? Listo. La pregunta es muy sencilla. La iglesia, los sacerdotes, los obispos, finalmente son seres humanos. Y la iglesia como tal es una organización de hombres y de seres humanos. ¿Usted cree que cuando a una persona como a usted tan joven y como dice usted tan recién llegado a esos altos cargos lo nombran de cardenal, alguno de sus hermanos obispos que de pronto estuviera esperando ese llamadito puede sentir envidia? Yo creo que no, y creo que hay que hacer una aclaración. Yo no soy cardenal, voy a ser el arzobispo de Bogotá y a servir con todos los obispos hermanos de Bogotá, los obispos auxiliares, con la conferencia episcopal, con el presbiterio bogotano. Y segundo, yo creo que no sienten envidia porque soy fruto de la elección de ellos. A ellos los consultaron para quién sería el sucesor del cardenal Rubén Salazar, del arzobispo de Bogotá. Entonces, antes al contrario, ellos en sus diálogos, en sus llamadas, diálogos telefónicos me han manifestado su apoyo, su fraternidad, su cercanía. Yo creo que ellos pueden sentir la misma sorpresa que yo siento más bien. Bueno, yo lo que veo es que usted está absolutamente claro y centrado porque yo creo que a ustedes ya en algún lado le deben estar confeccionando el capelo cardenalicio, ¿no le parece? Pues yo espero que el Señor haga su voluntad, pero no aspiro a cosas que superen mi capacidad. Monseñor, muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos enormemente esta posibilidad de conversar con usted en Qué ni Qué, porque más que hablar de la iglesia hoy, que habrá mucho tiempo de hacerlo, más que escuchar toda su orientación, que no solamente tiene que ver con los católicos, sino con los habitantes del país y con el mundo, pues la verdad queríamos conocer un poco más de ese ser humano que por nacer en la provincia y por nacer en San Gil y haberse criado en esa toda hermosa región de Santander, de pronto algunos colombianos pues tienen una gran emoción y además el deseo de saber un poco más de su pastor. Monseñor, su deseo para Colombia en todo su mandato, entre comillas, y su, digamos, mensaje en estos momentos de pandemia y de dificultad. Un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje de cercanía de toda la iglesia, de todos nosotros, y decirles, la santidad es el primer desafío, y la santidad no es algo por allá en las nubes, la santidad es ponernos como la Santísima Virgen María en camino, con los pies descalzos, ella embarazada
llevando su vida por el desierto de Galilea hasta llegar a Jerusalén de la mano de José, llevando en el vientre al Salvador de la humanidad. Ella es el modelo de ponernos en camino esperanzados, con sencillez en lo cotidiano de la vida y buscar la santidad con ella. Y la santidad es el plan de Dios para Colombia, para nuestras familias, para la humanidad entera. Su Excelencia, muchísimas gracias. Solamente le quiero terminar con una cuentecita, ¿no? Le decía que de sus antecesores, quien más ha durado allí en esa altísima responsabilidad es Monseñor Pedro Rubiano, de los últimos 5, del 94 al 2010. Yo hago cuentas. Si un obispo debe renunciar por edad de los 75 años, a usted como mínimo le quedan 17 años como primado de Colombia, porque eso habitualmente no se cambia, a no ser que un día de estos lo llamen de Roma y le digan que lo necesitan por allá. O a no ser que Dios en su plan lo llame a uno a la casa paterna, a la eternidad. Por supuesto, monseñor. Muchísimas gracias y de verdad quedamos muy agradecidos por su bondad, su cercanía y su tranquilidad y paz para esta conversación. Que el Señor lo bendiga a usted, a su familia, a todos sus seguidores a través de este medio de comunicación y que el Señor los proteja, nos llene de vida y de salud física y espiritual en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.